Estamos de regreso acá en Este Oeste. Estamos analizando el presupuesto 2013 en este primer segmento. Nuestros tres invitados nos plantearon un poco cuál es la situación general que ellos ven. Nos acompañan hoy Jonathan Mencos de ICEFI, José Alejandro Arévalo, diputado independiente, y nos acompaña también Carlos Barrera, diputado de la UNE. Hablemos un poco ahora del tema de los ingresos. Y ahora empiezo por el otro lado, empiezo con Carlos. Estamos hablando ya del tema del ISR, es lo que más se incrementó, 5.000 millones de quetzales es lo que está previsto de incremento como porcentaje, es un porcentaje importante de los nuevos ingresos. ¿Cómo ves esa parte? ¿Cómo ves la integración general de los ingresos y esa factibilidad de poder generar esos ingresos para la SAT? Bien, nosotros respaldamos esta propuesta que veníamos discutiendo precisamente acá. José Alejandro está, ambos fuimos parte de este grupo de diálogo, el pacto fiscal, que vino discutiendo estos elementos que le dieron vida a esta propuesta. Que obviamente la idea era centrarnos en el impuesto sobre la renta. Creo que esto se concretó, es positivo para el país. Lamentablemente no abordó todos los espacios que se requerían, especialmente el ámbito de la tributación internacional y de los grandes contribuyentes, ni los sistemas de privilegios o exenciones fiscales que aún subsisten, como el 2989. Y se centra mucho en las capas medias y los trabajadores en relación de dependencia, especialmente con la eliminación de la planilla, que es, diríamos, el impacto más fuerte, casi alrededor de 2.000 millones de quetzales, y que hace que por lo menos 250.000 a 300.000 nuevos contribuyentes se incorporen a pagar, aunque sea 40 quetzales mensuales de impuestos sobre la renta, pero que antes no pagaban. Hay problemas todavía en la ley que hay que corregir. Yo mencionaba en otras oportunidades que hay un problema con el artículo 46 de las retenciones del impuesto del 5%, que ahora es de 5, de 0 a 30.000, y va a ser de 6 y luego de 7, de 30.000 en adelante. Y la retención quedó en 7. Hay un problema claro que no se puede resolver con, diría yo, resoluciones o dictámenes jurídicos de la SAT, sino que hay que ir al Congreso. Hay que ir al Congreso. Está el tema de los jubilados también, que no quedó la exención de las jubilaciones, pensiones y Montepíos, que está momentáneamente resuelto con una resolución de SAT. Pero la verdad es que hay que ir a la ley. Lo del ISO se quiso hacer lo mismo. Primero salió una resolución, o creo que opinión jurídica de la SAT, diciendo que había que cobrar el ISO en el régimen del 5%, lo cual no hay que hacerlo. Ahora corrigieron y sacaron otra que siempre no. Pero esto nos demuestra de que puede venir un nuevo superintendente y decir que sí. Y está igual el tema de asalariados, con un problema en el tema de complementar esos 12.000 quetzales, que la idea era no perder el estímulo de pedir factura, pero no eran sobre IVA, sino era sobre consumo o sobre facturas, ¿no? Hay algunas complicaciones ahí, sin embargo es de aplaudir y vamos en el camino correcto. La recaudación va a llegar al 11.8, esperemos que así sea. Hay dudas, yo creo que sí, lo que es pertinente acá, yo cité al superintendente, al ministerio, y les dije: quiero la estimación desglosada y detallada de cada una de las medidas del impuesto sobre la renta, cuánto rinden cada una, para ver si realmente se van a sacar los 4.500 millones o no. No hay acuerdo técnico entre ellos. Un cuadrito circuló al inicio de año sobre ese tema, después desapareció, y yo creo que es un tema que le deben de aclarar a la Comisión de Finanzas del Congreso para ver si el monto de la recaudación es el acertado y eventualmente si no habrá que ajustar el presupuesto de la propuesta que envió el ministro. José Alejandro, participaste también como diputado en esta elaboración, incluso en la actualización tributaria, como se le denominó. Hay algunos de los aspectos que dice Carlos pendientes, incluso en la propuesta que había en la Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal, y el tema del ISR a empresas, a sociedades, era una tasa diferente a la que quedó finalmente. Es uno de los temas que más se criticó y hubiera generado algún ingreso adicional. ¿Qué piensas de todo, de la parte de los ingresos? Bueno, en primer lugar hay que aclarar que la propuesta del grupo de apoyo al pacto fiscal o del diálogo fiscal entregó su propuesta el primer año del gobierno anterior. Sí. Y lamentablemente pasaron los 4 años y nunca se aprobó. Lo que se aprobó este año no es lo que nosotros propusimos. Hay parte que, por ejemplo, algunos temas sobre impuesto a vehículos, prima, pero por ejemplo no hubo acuerdo dentro de nosotros sobre algunas tasas. Entonces, y lo que planteó el gobierno del Partido Patriota, que es el que está actualmente gobernando, no coincide totalmente con lo que se había planteado.
Ese es un elemento importante porque a veces se habla del pacto fiscal del año 2000 y todavía se quiere decir que esto es el pacto fiscal. Lo segundo, es importante señalar que en los impuestos hay un cambio significativo en quién va a tener la mayor carga. Había una canibalización entre el impuesto sobre la renta y el impuesto del IVA. Entonces, virtualmente los asalariados, la mayoría de asalariados, se les descontaba, digamos, el impuesto de la renta todos los meses. Pero cuando presentaban sus facturas, terminaban no pagando nada, incluso les tenían que devolver. Entonces resultaba que en Guatemala se pagaba IVA, pero no se pagaba impuesto de la renta. Lo que hizo este gobierno es dirigir su mirada y su atención a esos 250, 300 mil contribuyentes que hacían declaración de impuesto de la renta, pero hacían un pago mínimo. Y ahora van a pagar más. Ahí estamos hablando de ese impacto que son 4.828 millones, es 47.4%. Y buena parte de la gente que va a estar afecta ahora es gente que gana entre 4.000 y 5.000 quetzales al mes. Sí, o sea, bajando hasta ese nivel, porque antes de eso, llegando a 4.000, 5.000 quetzales al mes, no pagaban ISR, pero procedían como lo estábamos hablando. Pero había gente que ganaba mucho más y tampoco pagaba. Pero me refiero, es que ahora bajó hasta los 4.000. Antes se llegaba hasta 10.000, 12.000 y tampoco se pagaba. Sí, eso es importante. El tema es de buscar mayor equidad y justicia en el sistema de cargas tributarias, ¿verdad? En eso, digamos que hay un avance. Lamentablemente, el proyecto que se presentó tenía errores. Entonces, tampoco no podemos dejar de señalar eso. En el Congreso se quiso corregir los errores, pero el pueblo tiene que saber que se empezó a discutir a las 8 de la noche y terminó siendo aprobada a la 1 de la mañana. A veces es más por cansancio que por convencimiento. No, es una ley de esa importancia, donde se está aprobando un nuevo régimen impositivo, impuesto de la renta, no se le puede dedicar una medianoche, ahí sí que de la noche a la mañana, para aprobarse. Y entonces tiene un montón de falencias, tiene varios temas que, como bien señalaba el diputado, la realidad nosotros los vemos, no los pudimos corregir porque o se aprobaba, ¿verdad? Y ahora es una gran responsabilidad de este gobierno corregirlos antes de que entre en vigencia la ley. O el primer día que entre en vigencia, en el Congreso yo creo que vamos a estar dispuestos a hacerlo. Pero hay problemas con la ley de aduanas. Hay temas que han afectado el comercio internacional de Guatemala. Hay problemas con la aplicación de las retenciones. Hay problemas que se están peleando en los tribunales y lo que más nos preocupa, a mí me preocupa, es que saquemos la ley, se estén haciendo esas grandes cuentas, el gran capitán de 4.500 millones y con una enorme facilidad los jueces van a tener que declarar inconstitucional parte de esa ley, porque si no se corrige, es muy fácil que al segundo día que entre en vigencia se presentan los recursos de inconstitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad se vea obligada a suspender partes de esa ley. Con todo esto, Jonathan, parte de lo que veníamos hablando, hay una reestructuración de la forma en que se pagan impuestos. Aún así, esas personas que hoy ganan entre 4.000 y 12.000 quetzales, que muy probablemente antes no pagaban ISR, van a pagar ISR, pero ya pagaban IVA. Ese IVA no lo van a poder acreditar ahora dentro de este esquema. Entonces, el porcentaje de impuestos que van a pagar como porcentaje de sus ingresos va a ser más alto. Y para la población que gana arriba de los 15.000, 20.000 quetzales al mes, la relación de lo que pagan impuestos en relación a sus ingresos va a ser más bajo. Es un poco una discusión que ha habido mucho en Estados Unidos ahora recientemente en los debates, cuál es la tasa efectiva de impuestos que paga una persona en relación a sus ingresos. ¿Se mejoró en esa relación? ¿Está pagando más alguien que sí estaba ganando más dinero antes? No, yo creo que todavía nos hace falta ver cuando se presente el primer año de declaraciones y ver qué fue lo que sucedió, pero en todo caso ya Guatemala tenía una carga, las cargas tributarias relativas, la que en realidad relacionan lo que estamos pagando de impuestos con nuestros ingresos, pues eran las que nos daban como resultado que el 10% de la población más rica del país no está
está pagando o está pagando menos en términos de sus ingresos que el resto de la población. Eso probablemente no cambie porque la reforma no logra la progresividad tal que permitiera que ese 10% de mayores recursos pueda aportar de manera mucho más responsable y progresiva en la tributación. Y sin embargo, con los cambios que hubo, a lo más que estamos llegando es al segundo decil, o sea, ese siguiente grupo de 20%. Correcto. Y a lo que me refiero con esto es que el ISR lo van a pagar los que están en el 20% superior de ingresos. Bueno, sí, aún así... Los que están abajo de ese 20% van a seguir sin pagar impuestos sobre la renta. Lo que nos dice la realidad del país, porque si ya alguien con un salario de 4.000 que ni siquiera cubre la canasta básica vital tiene el privilegio de ser el 20% más, con más recursos de la población, ¿qué está pasando con el 80% que está para abajo? Y que en realidad, por el otro lado, determinaría la forma en la que ejecutamos esos recursos públicos, ¿no? Y esa es un poco la pregunta, pues te lo planteaba, porque estamos hablando que estamos recaudando más y sí se está ampliando la base, porque efectivamente se está ampliando la base en 250.000 a 300.000 personas más. Pero esa base que estamos ampliando es gente que gana de 4.000 y pico para arriba al mes, y aún así son el top 20% de la población. Correcto. Estamos hablando todavía de una minoría dentro de la sociedad en general, que nos va a llevar realmente al lado del gasto. O sea, aquí estamos, no le estamos priorizando el gasto. Pero cerrando un poco el tema de los ingresos, lo que se está recaudando adicionalmente va a venir de dos fuentes principalmente: el nuevo impuesto sobre la renta, en la forma que está estructurado, y el impuesto de circulación de vehículos, que es el otro incremento fuerte que le pega a ese mismo segmento de la población, a ese 20% del que estamos hablando, que tiene acceso a tener un carro. Ese va a pagar ahora el doble por su impuesto de circulación de vehículos, y todo esto lo van a empezar a sentir a partir de enero del próximo año. Este año, que llevamos 8 o 9 meses desde que se aprobó la norma, no han sentido todavía el impacto de los impuestos que se aprobaron. Mire, hay temas complicados, porque lo que se hizo con una mano se puede borrar con la otra. Porque ahí tenemos al ministro de Economía que está hablando de una nueva ley de incentivos a la inversión y el empleo, otro nuevo paquete de privilegios, exenciones o exoneraciones fiscales. Entonces, bueno, esto va a sustituir el 2989, no lo va a sustituir, va a ser algo adicional. Hay todavía un debate sobre incentivos, privilegios, que no hemos dado. Y hay un debate que tiene que ver con el 1% más rico del país, especialmente, y vuelvo a insistir, que tiene la oportunidad de utilizar mecanismos que le permiten eludir el impuesto sobre la renta. Esos mecanismos, la tasa, y que no al final para el y pago elementos de tributación internacional, es decir, de hablar realmente de cómo funciona la economía en el siglo XXI y no en el siglo pasado. Entonces yo creo que el debate del impuesto sobre la renta no está cerrado, y mucho menos el tema de los privilegios, exenciones y exoneraciones, porque ahí hay voces que dicen que ahora lo único que queda es subir el IVA. Ya lo han comenzado a decir. España ya va por 21%. Y yo creo que a todas luces, con el nivel de carga tributaria, con el nivel de gasto que tiene el país, pues definitivamente el tema de tributación, el tema fiscal no está cerrado. Hacer una acotación muy concreta. La parte más importante en realidad del presupuesto, y creo que podemos echar a eso después, es cómo se gasta. Y cuando se habla de progresividad, a veces hablamos solo de la progresividad de los impuestos, pero donde está la progresividad, y así fue concebido en los acuerdos de paz, que después otros empezaron a interpretar que no participaron y hacen sus interpretaciones. A mí me da risa porque ellos inventan cuál era lo que estaban pensando los que estaban ahí discutiendo, y todos los que estaban discutiendo ahí se les puede ir a preguntar, y ahí los acuerdos de paz dice globalmente progresivo, y globalmente progresivo significa que la progresividad incluye la parte del gasto. A los más pobres, a los que más lo necesitan, es donde debe estar la progresividad. Vamos a justamente eso a volver, porque esa es una de las discusiones más grandes que hay, que en todo caso ahí donde menos progresivo es en todo caso el presupuesto. No solo el de ahora, históricamente el presupuesto de la nación. Vamos al corte, estamos acá en Este Oeste, volvemos en un minuto.